Mi esposo se negó rotundamente a dejarme ponerle el nombre de mi difunta madre a nuestra hija y entonces descubrí por qué estaba tan en contra. Mi esposo y yo hemos estado casados por 6 años. Nos conocimos en la universidad, fuimos novios 3 años, nos comprometimos e hicimos todo como se debe. Es un buen hombre, siempre ha sido un buen hombre y eso es lo que hizo que esto fuera tan difícil de entender. Actualmente tengo 8 meses de embarazo de nuestro primer bebé. Una niña. Hemos estado hablando de nombres durante meses, y le dije desde el principio que quería ponerle el nombre de mi madre, quien falleció de cáncer de mama cuando yo tenía 19 años. Su nombre era Viviana. Es un nombre hermoso y significaría todo para mí escucharlo de nuevo. Llamar a mi hija con el nombre de mi madre, mantener viva una parte de ella. Mi esposo dijo que no, ni siquiera un tal vez ni un vamos a discutirlo, simplemente no. Le pregunté por qué y dijo que simplemente no le gustaba el nombre. Le dije que no se trataba de si le gustaba o no. Se trataba de honrar a mi madre y él dijo que entendía eso, pero que la respuesta seguía siendo no. Me sentí herida, lloré, le pregunté cómo podía ser tan despectivo con algo que significaba tanto para mí, y él solo seguía diciendo que lo sentía pero que no podía hacerlo. No me dio más explicaciones. Esto continuó durante semanas. Cada vez que sacaba el tema, él lo cortaba de tajo. Sugirió otros nombres. Dijo que podíamos usar Viviana como segundo nombre pero no como el primero. Le pregunté por qué importaba la distinción y dijo que simplemente importaba. Empecé a resentirme con él. Le conté a mi hermana Laila sobre esto y ella dijo que él estaba siendo irrazonable y egoísta. Le conté a su madre, mi suegra, esperando que ella lo hiciera entrar en razón, pero se quedó muy callada al teléfono y dijo que me llamaría después. Nunca lo hizo. Esa debió haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. La semana pasada decidí que ya estaba harta de esperar una explicación. Le dije que no iba a dejar pasar esto y que si no podía darme una razón real, entonces iba a llamar a nuestra hija Viviana con o sin su bendición. Me miró durante un largo rato, luego se sentó en el sofá y me pidió que me sentara a su lado. Dijo que había algo que nunca me había contado sobre su vida antes de conocernos. Dijo que cuando tenía 22 años, antes de transferirse a nuestra universidad, tuvo una relación con una mujer. Salieron durante casi 2 años. Dijo que su nombre era Viviana. Sentí un hueco en el estómago, pero no dije nada. Él siguió hablando. Dijo que iban en serio, que pensaba que se iba a casar con ella, que habían hablado de tener hijos juntos. Luego ella quedó embarazada. Dijo que estaban asustados pero felices. Empezaron a planear una vida juntos. Luego, a los 5 meses, ella tuvo un parto prematuro y el bebé no sobrevivió. Dijo que Viviana se culpó a sí misma. Cayó en una depresión tan severa que tuvo que ser hospitalizada. Él la visitaba todos los días durante 2 meses. Luego, una noche, recibió una llamada de la madre de ella. Viviana se había quitado la vida. Dijo que nunca me lo contó porque no sabía cómo. Dijo que pasó años en terapia tratando de superar eso. Dijo que cuando me conoció sintió que finalmente tenía una segunda oportunidad en la vida y no quería traer esa oscuridad a nuestra relación. Dijo que escuchar ese nombre todos los días por el resto de su vida, llamar a nuestra hija por ese nombre, lo destruiría. Dijo que sabe que es egoísta pero que físicamente no puede hacerlo. Estaba llorando al final. Nunca lo había visto llorar así antes. No supe qué decir y todavía no lo sé. Parte de mí lo entiende. ¿Cómo no entenderlo? Pasó por algo horrible y lo ha estado cargando solo durante años. Pero otra parte de mí está enojada. Me ocultó esto durante toda nuestra relación. Me dejó creer que solo estaba siendo terco con un nombre cuando en realidad estaba escondiendo un capítulo entero de su vida. Una novia muerta, un bebé muerto, años de trauma de los que yo no sabía nada. Le pregunté por qué no me dijo la verdad desde el principio. Dijo que tenía miedo de que yo lo mirara diferente. Le pregunté si había algo más que no me hubiera dicho. Dijo que no. No sé si creerle. Ahora estoy estancada. Ya no puedo llamar a mi hija Viviana, lo sé. Incluso si quisiera, cosa que creo que ya no quiero, no podría hacerle eso a él después de escuchar lo que pasó. Pero tampoco puedo fingir que todo está bien. Me mintió. Tal vez no directamente, pero ocultó algo enorme, y me dejó pasar semanas sintiéndome ignorada y no escuchada cuando podría haberme dicho la verdad. Mi hermana dice que debería estar agradecida de que finalmente se abrió. Mi suegra me llamó al día siguiente y se disculpó por no decir nada, dijo que no era su historia para contar. Todos actúan como si debiera simplemente seguir adelante y concentrarme en el bebé. Pero cada vez que lo miro ahora, me pregunto qué más me está ocultando. Me pregunto quién más sabe cosas sobre mi esposo que yo no sé. Tengo 8 meses de embarazo y siento que estoy casada con un extraño. No hemos hablado de nombres desde esa conversación, apenas hemos hablado. Él sigue preguntando si estoy bien y yo sigo diciendo que necesito tiempo. No sé cuánto tiempo será suficiente. Ni siquiera sé qué estoy esperando. Paso 3 días moviéndome por la casa como si fuéramos 2 personas que acaban de conocerse y aún no saben cómo hablar. Él pregunta si necesito que compre más vitaminas prenatales. Le digo que sí. Menciona que probablemente deberíamos instalar la silla del auto pronto. Asiento y digo que está bien. Cenamos uno frente al otro y los únicos sonidos son los tenedores en los platos y el zumbido del refrigerador. Por la noche nos acostamos en lados opuestos de la cama con lo que parecen kilómetros entre nosotros, aunque puedo sentir el calor de su cuerpo. Una vez en la oscuridad se acerca y pone su mano sobre mi vientre cuando el bebé patea.
Dejo que la mantenga allí por quizás 10 segundos antes de cambiar de posición y su mano cae. El silencio se siente peor de lo que sería una pelea. Al menos pelear significaría que todavía estamos tratando de llegar al otro. Esto se siente como si ambos nos hubiéramos rendido de intentar. A veces lo sorprendo mirándome cuando cree que no me doy cuenta. Abre la boca como si fuera a decir algo, y luego la cierra de nuevo. Yo hago lo mismo. Ambos estamos esperando que la otra persona sepa qué decir primero. El cuarto de la bebé está a medio terminar con muestras de pintura todavía pegadas a la pared, y la cuna solo parcialmente armada. Ninguno de los dos lo ha tocado desde esa noche. Cada vez que paso por esa habitación, siento un peso en el pecho que me dificulta respirar. Mi teléfono suena al cuarto día y es Laila. Ni siquiera dice, hola. Solo pregunta si estoy bien. Algo en escuchar su voz hace que todo se rompa. Empiezo a llorar tan fuerte que apenas puedo pronunciar palabras. Le cuento todo lo que él me dijo sobre su exnovia y el bebé y el hospital y el suicidio. Ella se queda callada por un largo tiempo, y luego dice que quiere atravesar el teléfono y zarandearlo. Dice que 6 años de matrimonio y me ocultó algo así. Dice que no le importan cuáles fueron sus razones, que así no se trata a alguien que amas. Estoy llorando más fuerte ahora porque parte de mí ha estado pensando lo mismo, pero escucharlo en voz alta lo hace real. Luego la escucho hablar con alguien de fondo y de repente Isaías está en el teléfono. Su voz es tranquila y baja. Me dice que no está defendiendo lo que hizo mi esposo, pero quiere que piense en algo. Dice que a veces los hombres cargan cosas solos porque no saben cómo compartirlas sin desmoronarse. Dice que su propio padre mantuvo su trauma de guerra encerrado durante 30 años y casi lo destruye. Dice que tal vez mi esposo no estaba mintiendo para lastimarme, tal vez solo estaba tratando de sobrevivir. Laila vuelve al teléfono y le dice a Isaías que no está ayudando. Empiezan a discutir entre ellos y tengo que decirles que tengo que colgar. Después de colgar me siento en el sofá durante mucho tiempo pensando en lo que dijo Isaías. No sé si me hace sentir mejor o peor. Esa noche encuentro a mi esposo en la cocina haciendo té. Le pregunto si ha estado mintiendo sobre algo más. Me mira y puedo ver que está tratando de decidir algo. Luego saca su teléfono y abre su aplicación de calendario. Se desplaza hacia atrás a través de años de citas. Cada 2 martes a las 4 de la tarde hay una entrada que solo dice Dr. Valdés. Sigue desplazándose y las citas retroceden y retroceden. 2 años, 3 años, 5 años. Me dice que el Dr. Valdés es su terapeuta. Ha estado viéndolo desde antes de que nos conociéramos. Me muestra el historial de pagos en su aplicación bancaria y hay cientos de transacciones. Siento que algo cambia en mi pecho. No estaba ocultando su pasado para engañarme. Estaba trabajando activamente en ello. Estaba tratando de sanar. Miro todas esas citas y pienso en él conduciendo hasta allá cada 2 martes durante años, sentado en esa oficina, haciendo el trabajo duro de procesar algo que casi lo mata. Le pregunto por qué nunca me dijo que estaba en terapia. Dice que pensó que yo preguntaría en qué estaba trabajando y no sabía cómo explicarlo sin contarme todo. Dice que seguía pensando que me lo diría cuando estuviera más curado, cuando el pasado no doliera tanto, pero el momento adecuado nunca llegó. Tratamos de tener una conversación real sobre seguir adelante. Nos sentamos en el sofá con espacio entre nosotros y él dice que quiere arreglar esto. Empiezo a llorar porque ni siquiera sé cómo se vería arreglarlo. Le digo que ya no sé quién es él realmente. Pensé que sabía todo sobre él, y ahora me doy cuenta de que había toda esta parte de su vida que nunca vi. Él dice que es la misma persona que siempre ha sido. Digo que eso no es cierto. La persona con la que me casé no me habría ocultado algo tan grande. Él busca mi mano y yo la retiro sin pensar. Veo el dolor cruzar su rostro y me siento mal, pero no puedo evitarlo. Mi cuerpo no quiere ser tocado por él en este momento. Pone sus manos en su regazo y mira hacia abajo. Pregunta qué necesito de él. Le digo que no lo sé. Nos quedamos sentados un rato más sin hablar y luego él se levanta y se va a la cama. Me quedo en el sofá hasta después de medianoche simplemente mirando a la nada. A la mañana siguiente llamo a una terapeuta. Encuentro una en línea que se especializa en problemas de pareja y estrés en el embarazo. Su nombre es Elisa Soto y puede verme esa misma tarde. No le digo a mi esposo a dónde voy. Solo que tengo una cita. Su consultorio está en un pequeño edificio en el centro con plantas en la sala de espera y música suave. Es más joven de lo que esperaba. Tal vez 30 y tantos años. Con ojos amables. Me siento en su sofá y le cuento todo. El problema del nombre, la revelación, el silencio entre nosotros ahora. Ella escucha sin interrumpir y toma notas en un bloc amarillo. Cuando termino me pregunta de qué tengo más miedo. Abro la boca para decir que tengo miedo de que esté ocultando otras cosas. Pero eso no es lo que sale. Digo que tengo miedo de no poder confiar en mi propio juicio sobre las personas nunca más. Digo que pensé que lo conocía mejor que nadie. Y estaba completamente equivocada. Ella escribe algo y pregunta qué significa eso sobre mí si estaba equivocada. Me doy cuenta de que tengo miedo de que signifique que no soy buena viendo a las personas con claridad. Tengo miedo de que signifique que no puedo confiar en mí misma para tomar buenas decisiones sobre a quién dejar entrar en mi vida. Ella pregunta si mi esposo me ha dado alguna otra razón para no confiar en él además de esta cosa. Lo pienso. Y tengo que decir que no. En 6 años nunca me ha mentido sobre nada más que yo sepa. Nunca ha sido infiel. Nunca ha roto promesas. Ella dice que vale la pena considerar eso.
Mi teléfono suena mientras conduzco a casa de la terapia. Es un número que no reconozco, pero contesto de todos modos. La voz de un hombre pregunta si soy yo y cuando digo que sí, me dice que su nombre es Daniel. Dice que es el mejor amigo de mi esposo de la universidad. Recuerdo que mi esposo lo mencionó antes, pero nunca lo he conocido porque ahora vive en Monterrey. Daniel pregunta si puede venir a hablar conmigo. Dice que está en la ciudad visitando a la familia y mi esposo no sabe que está llamando. Algo en la urgencia de su voz me hace decir que sí. Aparece una hora después. Es alto, con lentes y se ve incómodo parado en nuestro porche. Lo dejo entrar y nos sentamos en la sala. Me dice que él estuvo allí. Estuvo allí cuando mi esposo recibió la llamada sobre la muerte de su exnovia. Estuvo allí cuando mi esposo dejó de comer, dejó de dormir y dejó de ser capaz de formar oraciones completas. Me cuenta sobre visitar a mi esposo en el hospital psiquiátrico donde pasó 3 semanas porque su terapeuta estaba preocupado de que pudiera hacerse daño. Dice que mi esposo no pudo hablar durante la primera semana que estuvo allí. Solo se sentaba en la sala común mirando a la pared. Daniel dice que conducía 2 horas de ida y vuelta todos los días para visitarlo porque genuinamente pensaba que su amigo podría no sobrevivir a ese dolor. Me cuenta sobre el funeral donde mi esposo tuvo que ser sostenido físicamente por 2 personas porque no podía mantenerse en pie por sí mismo. Dice que ver a alguien que amas pasar por eso te cambia. Dice que nunca ha visto un dolor así antes ni después. Empiezo a llorar mientras Daniel habla. No porque esté triste por mí misma, sino porque estoy tratando de imaginar a mi esposo pasando por eso y no puedo. El hombre que conozco es firme y tranquilo y maneja las cosas. El hombre que Daniel describe suena como alguien que estaba completamente roto. Daniel me dice que mi esposo pasó 2 años después de eso solo tratando de aprender a ser una persona de nuevo. Dice que mi esposo le dijo una vez que no creía que merecía ser feliz después de lo que pasó. Pensaba que debería haber visto las señales de que su exnovia tenía tendencias suicidas. Pensaba que debería haberla salvado de alguna manera. Daniel dice que conocerme fue la primera vez que vio a su amigo sonreír una sonrisa real en años. Dice que mi esposo lo llamó después de nuestra segunda cita y dijo que sentía como si le hubieran dado permiso para vivir de nuevo en lugar de solo sobrevivir. Estoy llorando más fuerte ahora. Daniel se acerca y pone una caja de pañuelos frente a mí. Dice que no me cuenta esto para hacerme perdonar a mi esposo o para decir que lo que hizo estuvo bien. Solo quiere que entienda que el secreto no se trataba de mí. Se trataba de mi esposo tratando de protegerse de ahogarse en algo que casi lo mata una vez. Después de que Daniel se va, me siento en el sofá durante mucho tiempo pensando en mi esposo a los 22 años, sentado en una habitación de hospital incapaz de hablar. Tenemos una cita con el ginecólogo la próxima semana. Conducimos hasta allí en silencio y nos sentamos en la sala de espera rodeados de parejas que se ven felices y emocionadas. Hay una mujer frente a nosotros mostrándole a su esposo una lista de nombres de bebés en su teléfono. Se ríen de uno de ellos. Otra pareja está mirando fotos de ultrasonido juntos. Siento que somos las únicas personas en la sala que somos miserables. La enfermera nos llama y toma mi presión arterial y peso. La doctora entra y pregunta cómo estamos. Nos mira a ambos y puedo decir que presiente que algo anda mal. Pregunta si ya hemos decidido un nombre. Mi esposo y yo decimos que no al mismo tiempo exacto. La doctora nos mira y hay una pausa incómoda. Dice que todavía tenemos tiempo pero que probablemente deberíamos decidir pronto para los papeles del certificado de nacimiento. Hace el examen y revisa el latido del bebé y dice que todo se ve bien. La bebé está sana y bien posicionada. Debería entrar en labor de parto en cualquier momento en las próximas 2 a 4 semanas. Cuando regresamos al auto, mi esposo simplemente se sienta allí con las manos en el volante sin arrancar el motor. Dice que lamenta que todo esto sea un desastre. No sé qué decir a eso, así que no digo nada. Esa noche encuentro una nota en mi almohada. Es la letra de mi esposo en una hoja de papel de cuaderno. En la parte superior dice que ha estado pensando en nombres. Debajo hay 3 opciones con pequeñas descripciones junto a cada una. Leonora por Leonora Carrington. Amelia por Amelia Earhart. María por María Curie. Junto a cada nombre ha escrito por qué lo eligió y qué le gusta de él. Para Leonora escribió que era fuerte, creativa y luchó por su visión. Para Amelia escribió que era valiente y nunca dejó que nadie le dijera lo que no podía hacer. Para María escribió que era brillante y cambió el mundo a través de su determinación. En la parte inferior de la página escribió que sabe que ninguno de estos puede reemplazar lo que perdí. Pero espera que uno de ellos pueda honrar el tipo de mujer que era mi madre. Me siento en la cama sosteniendo la nota y llorando. Es un gesto tan pequeño pero se siente como si estuviera intentando. Se siente como si estuviera tratando de construir un puente entre nosotros, aunque no sabe si yo lo cruzaré a mitad de camino. Doblo la nota cuidadosamente y la pongo en el cajón de mi buró. A la mañana siguiente estoy buscando un suéter en nuestro closet y golpeo una caja que nunca había notado antes. Está empujada hasta el rincón detrás de los abrigos de invierno de mi esposo. La tapa se cae y las tarjetas de condolencias se derraman por el suelo. Recojo una y tiene una imagen de lirios blancos en el frente. Adentro alguien escribió cuánto sentían su pérdida. Abro otra y otra. Hay docenas de ellas. En el fondo de la caja hay un brazalete de hospital. Es diminuto, del tipo que ponen a los recién nacidos. No hay nombre en él. Solo una fecha y una hora y la palabra bebé seguida del apellido de mi esposo. Lo sostengo en mi mano cuando encuentro la carta. Es en papel de carta color crema y la letra es temblorosa.
Empieza con querido Miguel y me doy cuenta de que estoy leyendo algo destinado a mi esposo. La carta es de la madre de su exnovia. Ella le agradece por amar a su hija. Dice que sabe que él hizo todo lo que pudo. Dice que no lo culpa y espera que algún día él no se culpe a sí mismo. Le dice que merece ser feliz y que su hija querría eso para él. La carta tiene fecha de 8 meses después de la muerte de la novia. Me siento en el piso del closet rodeada de todas estas piezas del pasado de mi esposo que nunca supe que existían. Esto no fue solo su tragedia. Hubo familias enteras destrozadas por lo que pasó. Padres que perdieron una hija. Un bebé que nunca llegó a tomar un respiro. Un joven que casi no sobrevivió a su dolor. Guardo todo de nuevo en la caja con cuidado y la empujo de nuevo al rincón donde él la mantenía escondida. Cuando mi esposo llega a casa del trabajo esa tarde no le digo que la encontré. Solo lo observo moverse por nuestra casa e intento verlo de la manera en que Daniel lo describió. Roto, silencioso y apenas vivo. Trato de imaginarlo cargando todo eso solo durante tantos años. Espero 2 días antes de sacar el tema de nuevo. Estamos sentados en la mesa de la cocina cenando, y el silencio entre nosotros se siente como algo sólido que podría alcanzar y tocar. Mi esposo sigue mirándome como si estuviera esperando que yo dijera algo. Dejo mi tenedor y le digo que necesitamos hablar de esto. Él asiente y dice que lo sabe. Le digo que entiendo por qué no podía usar el nombre. De verdad lo entiendo, pero entender su dolor no hace que mi enojo desaparezca. Él parece confundido y pregunta a qué me refiero. Le explico que me dejó pensar que solo estaba siendo difícil cuando en realidad estaba ocultando esta parte masiva de su vida. Dice que estaba tratando de protegernos a ambos de una oscuridad que yo no podría entender. Siento algo caliente subir en mi pecho y le digo que así no es como se supone que funciona el matrimonio. Él argumenta que yo no sé cómo fue, que contármelo habría traído todo ese trauma de vuelta a su vida cuando había trabajado tan duro para superarlo. Digo que soy su esposa y debería haber sabido, que debería haber confiado en mí con la verdad. Él se pone de pie y dice que apenas estaba sobreviviendo en ese entonces y no quería que yo lo viera como alguien dañado. Me pongo de pie también y le digo que yo merezco la opción de decidir eso por mí misma. Ambos estamos levantando la voz ahora y me doy cuenta de que esta es la primera pelea real que hemos tenido en años. Él dice que hizo lo que pensó que era correcto y yo digo que pensó mal. La bebé patea fuerte y tengo que volver a sentarme. Él inmediatamente deja de discutir y pregunta si estoy bien. Le digo que estoy bien pero que no hemos terminado de hablar de esto. Él se sienta de nuevo pero ninguno de los dos dice nada más. Terminamos la cena en silencio. 3 días después estoy sentada en el consultorio de Elisa para mi primera sesión de terapia. Ella me pide que explique qué me trajo aquí y le cuento todo. Ella escucha sin interrumpir y cuando termino me pregunta por qué estaba tan apegada a usar el nombre de mi madre específicamente como primer nombre en lugar de un segundo nombre. La pregunta me toma por sorpresa. Le digo que es porque quiero honrar la memoria de mi madre. Elisa asiente y pregunta qué significa eso para mí. Digo que quiero mantenerla viva de alguna manera, escuchar su nombre todos los días, sentir que ella todavía es parte de mi vida. Elisa escribe algo y pregunta si creo que mi madre querría mantenerse viva a través de mi hija o ser honrada a través de mis recuerdos de ella. No sé cómo responder a eso. Ella me pide que piense en la diferencia entre resurrección y recuerdo. Me quedo sentada allí durante mucho tiempo tratando de entender lo que quiere decir. Entonces me cae el 20. He estado tratando de traer a mi madre de vuelta en lugar de aceptar que se ha ido. Empiezo a llorar y Elisa me da un pañuelo. Dice que el duelo nos hace hacer cosas que se sienten como amor pero que en realidad son sobre nuestro propio dolor. Me doy cuenta de que tiene razón. He estado tan concentrada en lo que yo necesito que no he pensado en lo que es realmente saludable para mi hija o justo para mi esposo. Esa noche mi esposo sugiere que intentemos hablar de nuevo con algunas reglas básicas. Dice que cada uno puede hablar sin interrupción y la otra persona tiene que escuchar de verdad. Estoy de acuerdo porque estoy cansada de pelear. Él va primero. Me cuenta sobre la culpa que ha cargado durante años pensando que debería haber visto las señales de que su novia tenía tendencias suicidas. Dice que repite sus últimas conversaciones una y otra vez preguntándose qué se perdió. Habla sobre la terapia y la medicación, y las noches que no podía dormir porque seguía viendo su rostro. Dice que conocerme se sintió como si le dieran permiso para vivir de nuevo en lugar de solo sobrevivir. Cuando termina, tomo mi turno. Le digo que siento que toda nuestra relación podría estar construida sobre cosas que me ha ocultado. Digo que sigo preguntándome qué más no me ha dicho y si alguna vez realmente lo conocí del todo. Explico que sentirme ignorada sobre el nombre dolió más porque pensé que simplemente no le importaba, cuando en realidad estaba protegiendo un secreto. Él busca mi mano a través de la mesa y dejo que la tome. Dice que no hay nada más que esté ocultando y me lo probará como sea necesario. Quiero creerle, pero no estoy segura de poder hacerlo todavía. Pasan 2 semanas y las cosas se sienten casi normales de nuevo. Hablamos más abiertamente y él me cuenta pequeñas cosas sobre su pasado que nunca mencionó antes. Luego su madre me llama y durante la conversación menciona que le contó al hermano de mi esposo sobre la situación. Lo dice casualmente como si no fuera gran cosa. Le pregunto cuándo le dijo y dice que justo después de que sucedió, que necesitaba a alguien con quien hablar al respecto. Siento algo frío asentarse en mi estómago. Cuelgo y me siento en el sofá mirando a la nada. Mi esposo llega a casa del trabajo y me encuentra así. Pregunta qué pasa y le cuento sobre la llamada telefónica.
Parece confundido sobre por qué estoy molesta. Le explico que su madre sabía sobre su pasado. Su hermano sabe sobre su pasado. Probablemente otras personas en su familia saben cosas sobre él que yo no. El recordatorio de que soy la última persona en saber algo sobre mi propio esposo me hace sentir que retrocedo. Él trata de explicar que su madre también necesitaba apoyo y tenía que contárselo a alguien. Digo que entiendo eso, pero no cambia cómo me hace sentir. No peleamos esta vez, pero la distancia entre nosotros se siente más amplia que antes. Paso los siguientes días pensando en nombres. Reviso libros de nombres de bebés y sitios web y hago listas. Nada se siente bien hasta que me encuentro con Leonora. Significa luz brillante y pienso en cómo mi madre fue eso para mí. Su segundo nombre era Rosa. Escribo Leonora Rosa y lo miro durante mucho tiempo. Se siente como un compromiso conmigo misma. Estoy honrando a mi madre sin obligar a mi esposo a revivir su trauma cada día. Estoy eligiéndonos a ambos en lugar de solo mi duelo. Cuando mi esposo llega a casa esa tarde le digo que he decidido un nombre. Se ve nervioso y pregunta cuál es. Digo Leonora Rosa. Pregunta por la parte de Rosa y le digo que era el segundo nombre de mi madre. Se sienta a mi lado y pregunta si estoy segura. Le digo que sí, que esto se siente correcto. Se ve aliviado y también triste de alguna manera. Dice que es un nombre hermoso. Digo que yo también lo creo. Esa noche mi esposo no puede dormir. Me despierto a las 2 de la mañana y lo encuentro sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Le pregunto qué pasa y empieza a llorar. Me cuenta más sobre su camino en terapia, sobre cómo aprendió a funcionar de nuevo después de querer morir. Dice que el terapeuta le enseñó que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Habla sobre los años que pasó actuando en automático, trabajando y comiendo y durmiendo, pero sin sentir nada. Dice que cuando me conoció fue la primera vez que sintió que tenía permiso para vivir realmente en lugar de solo sobrevivir. Explica que no me contó sobre su pasado porque estaba aterrorizado de que yo lo viera como roto y me fuera. Dice que pensó que si podía ser lo suficientemente normal, lo suficientemente feliz, lo suficientemente bueno, entonces tal vez yo nunca tendría que saber sobre la oscuridad de la que venía. Estoy llorando ahora también. Le digo que desearía que hubiera confiado en mí con la verdad desde el principio. Dice que lo sabe y lo siente. Me doy cuenta de que su silencio venía del miedo a perderme, no del deseo de engañarme. Eso no lo hace estar bien, pero hace que tenga sentido. A la mañana siguiente nos sentamos en la mesa de la cocina con café y le digo que necesitamos hablar sobre lo que cada uno necesita de ahora en adelante. Él asiente y espera a que yo empiece. Digo que necesito transparencia completa incluso cuando sea incómodo. Que no puedo construir confianza si él está ocultando cosas para protegerme. Él está de acuerdo inmediatamente. Luego dice que necesita paciencia mientras aprende a ser vulnerable sobre cosas que pasó años tratando de olvidar. Explica que hablar de su pasado no es fácil, y a veces necesitará tiempo para encontrar las palabras. Le digo que puedo darle eso siempre y cuando realmente lo esté intentando. Nos damos la mano como si estuviéramos haciendo un trato de negocios y ambos nos reímos un poco. Se siente como si estuviéramos empezando de nuevo de alguna manera, construyendo algo nuevo sobre lo que ya teníamos. 3 días antes de mi fecha de parto, finalmente terminamos el cuarto de la bebé. Lo hemos estado posponiendo durante semanas, pero ahora no hay más tiempo que esperar. Mi esposo pinta la última pared mientras yo organizo ropa diminuta en la cómoda. Él cuelga el nombre Leonora en la pared sobre la cuna. Está hecho de letras de madera blanca que pedimos por internet. Ambos nos quedamos allí mirándolo durante mucho tiempo. Él empieza a llorar primero y luego yo también. Dice que está aliviado y agradecido. Digo que estoy aceptando que nuestro camino hacia adelante no borrará el pasado, pero puede honrar nuestras pérdidas. Me abraza con cuidado alrededor de mi enorme panza y me dice que me ama. Digo que yo también lo amo. La bebé patea entre nosotros y ambos reímos a través de nuestras lágrimas. Entro en labor de parto 2 días después a las 4 de la mañana. La primera contracción me despierta y sé inmediatamente qué es. Sacudo a mi esposo para despertarlo y le digo que es hora. Él salta de la cama y empieza a correr agarrando maletas y revisando listas. Me siento en el borde de la cama respirando a través de otra contracción. El viaje al hospital es borroso. Me meten en una habitación y me conectan a monitores. El dolor empeora y empeora hasta que no hay nada más en el mundo excepto la siguiente contracción. Mi esposo sostiene mi mano a través de cada una. No me suelta incluso cuando estoy apretando tan fuerte que creo que podría romperle los dedos. Pasan horas. La doctora entra y me revisa y dice que estoy casi lista. Más horas. Más dolor. Luego de repente me dicen que puje. Mi esposo está llorando y diciéndome que puedo hacer esto. Pujo y grito y pujo de nuevo. Entonces Leonora nace y la ponen sobre mi pecho y ambos estamos sollozando. La distancia entre nosotros se siente como si nunca hubiera existido. Solo estamos nuestra hija y nosotros, y nada más importa. La primera semana en casa con Leonora es lo más difícil que he hecho. Llora cada 2 horas queriendo comer. Estoy exhausta, adolorida y emocional. Mi esposo cambia cada pañal a las 3 de la mañana sin quejarse. Lo veo cantarle suavemente a nuestra hija mientras la mece para que se duerma. Su voz es gentil y llena de amor. Veo claramente que no está ocultando nada ahora. Está completamente presente, vulnerable y real. Leonora se queda dormida en su pecho y él me mira con lágrimas en los ojos. Susurra que nunca pensó que llegaría a tener esto. Le digo que me alegra que lo tenga.
Nos sentamos juntos en la luz tenue del cuarto de la bebé y sé que vamos a estar bien. 2 semanas después de que naciera Leonora, me senté en la mecedora con ella durmiendo contra mi pecho. Mi esposo entró desde la cocina con 2 tazas de té y puso la mía en la mesa auxiliar. Se sentó en el suelo junto a nosotras y solo la observó respirar por 1 minuto. Luego me miró y dijo que estaba agradecido de que no me hubiera rendido con nosotros. Las palabras salieron tranquilas y cuidadosas. Le dije que casi lo hice. Él asintió como si ya lo supiera. Hablamos durante quizás 20 minutos sobre lo cerca que estuvimos de rompernos por completo. De cómo empaqué una maleta 2 veces durante ese último mes de embarazo y me senté con ella junto a la puerta. De cómo él durmió en su auto una noche porque no podía soportar estar en la casa sabiendo que yo podría irme. De cómo ambos nos preguntamos si habíamos cometido un error tratando de arreglar algo que se sentía tan dañado. Pero sentados allí con Leonora entre nosotros, la honestidad se sintió diferente de como lo había hecho antes. Se sintió como si nos estuviéramos eligiendo el uno al otro de nuevo en lugar de solo permanecer juntos por obligación o miedo. Él se estiró y tocó la pequeña mano de Leonora y yo puse mi mano sobre la de él. No dijimos nada más, pero algo cambió en ese momento. En la revisión del primer mes de Leonora, la pediatra preguntó cómo nos estábamos adaptando a la paternidad. Mi esposo y yo nos miramos y ambos sonreímos de esa manera exhausta que tienen los nuevos padres. Le dijimos que era difícil pero que lo estábamos resolviendo juntos. Ella asintió e hizo notas en su expediente, y pasó a revisar el peso y las medidas de Leonora. Pero yo me quedé pensando en lo que había dicho. Era cierto tanto para la crianza como para nuestro matrimonio. Lo estábamos resolviendo juntos. No perfectamente y no sin tropezar, pero juntos. Esa tarde mi esposo sugirió que plantáramos un árbol en nuestro patio trasero. Dijo que podría ser en memoria tanto de mi madre como del bebé que perdió. Manejamos a un vivero y caminamos mirando diferentes opciones. Elegimos un cerezo que daría flores rosas cada primavera. De regreso en casa cavamos un hoyo juntos en la esquina del patio donde le daría buen sol. Antes de plantar el árbol, mi esposo sacó una pequeña caja de su bolsillo. Adentro estaba el brazalete de hospital de su bebé y una foto de mi madre que le había dado hace años. Yo agregué los aretes favoritos de mi madre que había estado guardando en mi joyero. Los enterramos bajo las raíces del árbol y luego rellenamos con tierra. Parados allí mirando lo que habíamos plantado, se sintió como si estuviéramos haciendo las paces con el duelo en lugar de huir de él. 6 semanas después del parto estaba alimentando a Leonora en el sofá cuando mi esposo llegó del trabajo. Dejó caer su maletín e inmediatamente comenzó a jugar con ella tapándose la cara. Ella era demasiado pequeña para responder realmente, pero él seguía haciéndolo de todos modos, haciendo caras tontas y escondiéndose detrás de sus manos. Los vi juntos y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Íbamos a estar bien. No perfectos y no sin más conversaciones difíciles por delante, pero bien. Estábamos eligiendo la honestidad ahora en lugar del silencio. Estábamos eligiendo la vulnerabilidad en lugar de la protección. Eso se sentía como la base más fuerte que posiblemente podíamos construir.